Buenos días, amados hermanos. Al iniciar un nuevo año, recordamos que nuestros tiempos están en las manos del Señor. No entramos al mañana confiando nuestras fuerzas, planes y resoluciones, sino en la fidelidad del Dios soberano, que gobierna cada día para su gloria y para el bien de su pueblo. Amados hermanos, que este año nos encuentre más arraigados en la palabra, más dependientes de la gracia de Cristo y más sensibles a la obra del Espíritu Santo. Como afirmaban los reformadores, Soli Deo Gloria, que cada paso, prueba y bendición de este nuevo año sea vivido para la gloria de Dios. Recordemos que solamente Dios nos da la plenitud de gozo. El Salmo 96 del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Tendremos la bienvenida a cargo del anciano de iglesia, César Chap. Muy buenos días, amados hermanos. Primero, pues feliz año nuevo 2026. Hoy es el primer domingo de este año. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos, iniciando esta primera semana en la casa de Dios. Todos somos de casa, sean todos bienvenidos. Y vamos a entonar el himno de bienvenida 428 y mientras lo entonamos, vamos a saludar a los hermanos que están alrededor. Sean todos bienvenidos. Qué de bendición estar juntos, podernos saludar y estar en la casa de nuestro Dios. Salmo 29 del 1 al 4. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Tendremos la oración de ofrecimiento a cargo de nuestra hermana Faride Quintal. Pie, hermanos, les invito a ponerse en pie.
Vamos a ofrecer este culto, pero también nuestra mente, nuestra presencia aquí delante de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque a lo largo de todo el año 2025 tú nos has cuidado, Señor. Y confiados estamos aquí delante de ti en este domingo 4 de enero del 2026, primer domingo, Señor, donde estamos aquí reconociéndote como nuestro Dios vivo y verdadero. Que tu Espíritu Santo, Señor, llena nuestro ser y podemos llegar aquí delante de ti y clamar, Abba Padre. Tú eres, Señor, quien nos sostiene, tú eres, Señor, quien nos guía. Tú eres, Señor, aún en nuestras debilidades, en nuestra falta de fe, en nuestras inseguridades. Tú, Señor, eres fiel. Y aunque nosotros no te veamos a lo mejor, aunque nosotros no te sintamos, aunque nosotros no querramos creer que tú estás ahí, tú estás, Padre. Lo crea yo o no lo crea, tú estás, vives y reinas. Y eres dueño de todo el universo, eres dueño de todo lo creado. Con tu mano poderosa, Señor, que nos creaste y viste que éramos buenos, Señor. Gracias te damos y te ofrecemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra presencia aquí delante de ti. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Que con ese amor, un amor eterno, un amor que hasta en palabras no se puede expresar, Señor. Tú nos los diste, dio su vida por nosotros y por eso estamos aquí hoy delante de ti. Que tu Espíritu Santo siempre nos acompañe, Señor. Tú nos dijiste que era necesario que fueras porque entonces el Consolador no estaría. Gracias porque eso nos hace estar delante de ti a través de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía en todo momento. A ti sea la gloria y la honra, Padre. A ti sea solo la alabanza y la adoración. Tú seas bendecido, Rey eterno y Dios eterno por siempre y siempre. Te ofrecemos este culto a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y con ese gozo, esa alegría que inunda nuestros corazones en esta hermosa mañana, cantemos para la gloria de Dios el himno 551, Feliz Hogar. Les invitamos a ponerse en pie, hermanos, y entonemos a una voz. Feliz hogar, donde el amor inunda todo, amor se va, se goza ahí, a consolar.
Continuamos con la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Salmos 51, del 1 al 7. Los invito a ponerse de pie y lo leeremos de forma alternada. Y ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Juntos, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Continuamos con la oración de confesión de pecados. Esta oración está a cargo de nuestro anciano de iglesia, Eduardo Medina. Pues este domingo, como primer domingo de año, y todos los domingos estaremos siempre aquí en la presencia de nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, agradecemos el año que pasó y te rogamos, Señor, que nos permitas en este año mejorar nuestros caminos, alejarnos de la maldad, Señor, alejarnos de todo aquello que estorbe nuestra comunión. Venimos con el propósito de alabar y de glorificar tu santo nombre. Pero ante todo, Padre, necesitamos rogarte, necesitamos suplicarte, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros. Que permitas, Padre, el poder estar en tu presencia, a rogarte por el perdón de nuestros pecados, Padre. Tengas misericordia, que derrames tu gracia en nuestra vida, Padre, porque es lo que deseamos, para poder estar en tu presencia, Padre, y poder darte la honra y la gloria debida a tu nombre. Señor, gracias por tu perdón, que sabemos que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a padecer por nosotros, y en Él tenemos la vida eterna. Sí, Señor, porque tú eres fiel y tu palabra es fiel. Gracias por ello, Padre. Todo esto te lo agradecemos, porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Ahora, hermanos, los invito a buscar en el libro de Josué 24, del versículo 14 al 28. Josué 24, del 14 al 28. Cuando lo tengan, los invito a ponerse de pie y lo vamos a leer de manera repetitiva. Y la palabra de Dios nos dice así: ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros, pues bien serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem.
Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Juntos. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amén. Palabra de Dios. Continuamos con el mensaje en esta hermosa mañana. El mensaje lleva por título Renovando nuestro pacto con Dios. El mensaje está a cargo del anciano de iglesia, César Chap. Gracias. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es el primer domingo del año 2026, nuestro primer servicio de adoración. Y en muchas iglesias hoy estamos iniciando nuestras actividades de cada domingo. Y en este primer mensaje del año 2026 vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios tiene para nosotros, cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestra iglesia en ese día. Antes de iniciar la meditación, voy a invitarles a que en sus lugares tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, te pedimos que en ese momento que vamos a meditar en tu palabra, sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ilumine y que nos muestre qué es lo que tu palabra tiene para nosotros en este día, para nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, primero que nada, pues quiero desearles a todos un feliz año nuevo 2026. Estamos apenas en la primera semana, primer domingo de este año, y yo creo que es una bendición el que podamos estar aquí hoy, primer domingo de este año. Iniciamos en la casa de Dios. Eso es una bendición. Y yo creo que muchos de nosotros, o la mayoría de la gente, al iniciar un año nuevo, siempre tenemos propósitos, deseos, queremos mejorar en este año las cosas que vivimos en 2025, queremos que en este año que inicia, pues nos vaya mejor, que podamos hacer las cosas mejor. Queremos que este año sea para bien y tenemos buenos deseos, por eso decimos pues feliz año nuevo. Y tenemos también muchos propósitos. Muchos nos podemos proponer muchas cosas. A veces nos proponemos pues bajar de peso. Este año sí voy a bajar de peso. O este año pues sí voy a hacer ejercicio. O voy a cuidar más mi salud. O lograr algún proyecto que deseamos, ya sea viajar, hacer alguna mejora en la casa, algún proyecto que tengamos, ya sea personal o familiar. Y en ese mes de enero, principalmente en enero, es cuando están más concurridos los gimnasios. Y también, si vamos por el bulevar, vamos a ver a más gente caminando o corriendo. Leí en redes sociales de que los gimnasios deben sacar un paquete de enero, que incluye una membresía por una semana y selfies en todos los aparatos del gimnasio. Ese tendría mucho éxito. Pero para que un propósito se haga realidad, tiene que iniciar con una decisión y tiene que continuar con acciones encaminadas a lograr ese fin.
Y si hablamos de la vida cristiana, también el inicio de un nuevo año es un momento para reflexionar en lo que hemos vivido el año anterior, dar gracias a Dios porque podemos ver, porque podemos vivir este año. Hay personas, conocidos, que pues ya no están con nosotros el día de hoy. Gracias a Dios podemos estar aquí hoy, podemos ver ese inicio de año. Y también tenemos que reflexionar cuál va a ser nuestra actitud para este año que estamos iniciando. En el pasaje que leímos, en el capítulo 24 del libro de Josué, es el discurso de despedida de Josué. Si recordamos en la historia, Josué llevó al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Pudieron conquistar ciudades como Jericó con la ayuda de Dios. Ya se estaban asentando en la tierra prometida. Todavía quedaban algunos pueblos ahí a los que tenían que expulsar para poder poseer plenamente la tierra, pero ya habían cruzado, ya estaban en la tierra prometida. Y Josué sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Convoca a los representantes de todas las tribus del pueblo de Israel y les da el discurso de despedida, del cual hemos leído una parte. Como contexto anterior, antes de las palabras que Josué da en el pasaje que leímos, del versículo, leímos del 14 en adelante. En los versículos anteriores, del 1 al 13, Josué lo que hace es recordarle al pueblo de Israel todo lo que Dios ha hecho con ellos, desde que los sacó de Egipto, cuando los cuidó en el desierto, cuando los ayudó a escapar de los egipcios que los perseguían, hasta que llegaron y están en la tierra prometida. Dios cumple sus promesas, Dios es fiel, y es lo que Josué les recuerda al pueblo. Como idea central de este pasaje, nos dice que todos estamos invitados como pueblo de Dios a renovar nuestro pacto con Él. Dios es fiel a sus promesas y Él nos bendice continuamente. Debemos servirle de una manera consciente y con una firme decisión. La renovación de este pacto se debe manifestar mediante nuestras acciones y actitudes diarias. ¿Cómo podemos nosotros renovar ese pacto con Dios? ¿O a qué se refiere esa renovación del pacto? En el discurso final de Josué en el capítulo 24, la palabra de Dios nos invita a que, primero, recordemos las bendiciones de Dios. Segundo, que decidamos a qué Dios vamos a servir. Y tercero, que reafirmemos nuestro pacto con Dios. Primero, debemos de recordar las bendiciones de Dios. En los versículos del 2 al 13 de Josué, no le vamos a dar lectura a todo, pero voy a mencionar algunas partes. Josué 24:1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Llamó a todo el pueblo y les empieza a mencionar desde el versículo 2 hasta el versículo 13 todo lo que Dios ha hecho por ellos. Josué 24:2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Y así va mencionando. Llega al versículo 13, Josué 24:13. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis,
en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Josué le recuerda al pueblo todas las bendiciones, el cuidado, la gracia que Dios ha tenido para con ellos. Y nosotros también debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el año 2025, pero también desde antes de solamente el 2025, Dios está obrando y actuando en nuestra vida, dando bendiciones para nosotros. A veces nos quejamos de muchas cosas y parece que olvidamos lo que sí tenemos. A veces nos quejamos del trabajo, de que pues no nos gusta levantarnos temprano para ir a trabajar, o que el trabajo, las actividades no me gustan. Pero, sin embargo, pues debemos dar gracias de que tenemos un trabajo, que tenemos un sustento. A veces nos quejamos de la comida, que no nos gusta, pero gracias a Dios tenemos alimento, tenemos sustento en nuestra mesa. A veces nos quejamos de que otras personas tienen una casa más bonita, un mejor auto, muchas cosas, pero también Dios nos da el sustento. A veces nos quejamos de lo que tenemos, pero no damos gracias por eso mismo que nosotros tenemos y que es una bendición que recibimos de Dios. Debemos de reflexionar si nosotros estamos reconociendo la mano de Dios en nuestra vida diaria, si le damos gracias a Dios cada día por las bendiciones que Él nos da, y cómo manifiesto esa gratitud. Porque podemos decir, pues sí, le doy gracias a Dios por la vida, pero ¿cómo manifestamos esa gratitud hacia Dios? ¿Solo con un pensamiento? ¿O se traduce de alguna manera? Bueno, Josué le está recordando al pueblo todo lo que Dios ha hecho por ellos. Es hasta donde menciona en el versículo 13, y luego vamos a continuar el pasaje que leímos en el versículo 14. Josué 24, 14, vamos a leer nuevamente los versículos 14 y 15. Vamos a empezar primero con el 14. Leemos de manera unida. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Regresamos al 14. Después de recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo, Josué dice, ahora pues, es la unión de lo que recordamos que Dios ha hecho con el momento presente. Bueno, ya sabemos lo que Dios ha hecho, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. La invitación es a temer a Dios y a servirle. Y pues sabemos que el temor a Dios no es un temor de tenerle miedo a Dios, sino es un temor reverente. Está también ligado con amar a Dios, con servir a Dios. Entonces, la invitación de Josué al pueblo es: tengamos esa reverencia hacia Dios, reconozcamos, amemos, sirvamos a Dios con integridad y en verdad. Y algo interesante que menciona ese versículo 14, Josué convocó a los representantes de las tribus del pueblo de Israel. No está hablando con personas de otros pueblos, de otras nacionalidades, sino está hablando con el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero Josué les dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río
y en Egipto. Entonces aquí da a entender de que aún dentro del pueblo de Dios habían o tenían otros dioses, a los dioses que tenían antes en Egipto y a los dioses que antes de que Dios los escogiera había. Entonces Josué le dice al pueblo de Dios: quiten de entre vosotros los dioses que tenían y sirvan a Jehová. Entonces, pues lo que Dios está pidiendo a su pueblo es fidelidad, porque no debemos de tener otros dioses o algo que ocupe el lugar de Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente: echa fuera siempre los ídolos que tus antepasados adoraron y sirve únicamente al Señor. Entonces tenemos esa invitación, ese llamado para servir a Jehová. Y en el siguiente versículo, en el versículo 15, tenemos una decisión que tomar. Dice Josué al pueblo: y si no les parece, o si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Los dioses que había antes, o a los dioses que hay ahora aquí, en esa tierra donde estamos. Y a veces nosotros pudiéramos pensar que la decisión que tenemos que tomar en nuestra vida es si estamos sirviendo a Dios o no, o si vamos a servir a Dios o no. Pero aquí la decisión no es servir a Dios o no, sino a qué Dios vamos a servir. Escogeos hoy a quién sirváis. No está diciendo si vamos a servir a Dios o no, sino escojan a qué Dios van a servir. Y es que el ser humano somos creados por Dios y estamos hechos para adorar. Si recordamos la pregunta número 1 del catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? Yo creo que muchos sabemos la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y nosotros, toda persona va a adorar a alguien, ya sea al Dios verdadero, al único Dios verdadero, o va a tener otro Dios, va a adorar a algo más, va a adorar a algo que ocupe el lugar de Dios. Puede ser que aún nosotros como cristianos tengamos algo que ocupe el lugar de Dios, que ocupe la prioridad en lugar de Dios. Puede ser nuestro trabajo, estamos tan dedicados al trabajo que ocupa ese primer lugar y tenemos menos tiempo, o puede ser que no tengamos ni tiempo para Dios porque el trabajo ocupa el primer lugar. O puede ser el dinero. No es malo el dinero. La Biblia no dice que sea malo el dinero. Lo que es malo es el amor al dinero. O sea, si yo quiero tener ese dinero, no importa por qué medios o no importa lo que haya que sacrificar, estoy poniendo en primer lugar ese amor al dinero. Ser rico no es malo, pero el amor al dinero, la ambición, eso es la raíz de todos los males. O puede ser que yo ponga a mi familia en primer lugar antes que a Dios, o alguna otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Entonces, lo que tenemos nosotros que decidir es a qué Dios vamos a servir, o a qué Dios estamos sirviendo. ¿Estamos sirviendo a Jehová, el único Dios verdadero, o estamos sirviendo a algo que no es Dios, pero que ocupa ese lugar, como pudiera ser alguna otra cosa? Y a veces, ¿cómo podemos identificar esos falsos dioses? ¿Cómo puede ser el dinero, el trabajo, alguna otra cosa? Pues podemos analizar cuáles son nuestras prioridades, a qué le estamos dedicando el tiempo y el dinero. Y eso va a ser lo que está ocupando el lugar de Dios.
Entonces tenemos una decisión enfrente. Vamos a ver otra vez Josué 24:15. El pueblo, Josué confronta al pueblo para que tome una decisión. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿A qué Dios van a servir ustedes? Y Josué da un ejemplo y dice, pero, es decir, no importa lo que ustedes elijan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un pasaje muy conocido, tal vez hasta lo tenemos pegado en nuestra casa o en algún cuadro, o nos lo sabemos de memoria. Y aquí Josué está dando el ejemplo. Él toma primero la iniciativa. Él dice, independientemente de lo que ustedes hagan o lo que ustedes elijan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que empieza conmigo, con uno mismo, pero también abarca a mi familia. Porque la vida cristiana no es una vida individual, no somos llamados a ser como el llanero solitario, que bueno, tal vez muchos no conocen, pero era un héroe, un vaquero que luchaba por la justicia, pero aún el llanero solitario no era solitario, porque siempre iba acompañado por un indio que estaba con él, que era su compañero. Entonces el llanero solitario no actuaba solo. Entonces, como cristianos no podemos nosotros decir, pues yo estoy bien con Dios, yo oro, yo leo, ya con eso es suficiente. No. Tenemos que tomar esa decisión primero nosotros como persona, pero también tenemos que pensar en nuestra familia. Los que somos padres, tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. Los que somos varones, pues tenemos una responsabilidad y un peso mayor, porque estamos llamados a ser la cabeza del hogar, a ser los sacerdotes del hogar. Pero si no está el varón, pues la mujer también, la madre, tiene esa responsabilidad de cuidar por la familia, por los hijos. Entonces no podemos nada más decir, bueno, pues yo soy bien con Dios y ya con eso es suficiente. Tengo que pensar en la responsabilidad que Dios me da para con mi familia. Y esa decisión personal tiene que empezar con el ejemplo. Josué aquí da el ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestra familia? ¿Soy un ejemplo a mis hijos? Porque muchas veces como padres, pues le decimos a nuestros hijos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, haz esto, haz aquello. Pero a veces le decimos, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Como el padre que le dice a su hijo, no fumes, no es bueno, pero el papá fuma. Pues no le está dando el ejemplo adecuado. Y a veces nuestro ejemplo habla más fuerte que las palabras. En la vida cristiana le podemos decir a nuestro hijo, pues tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, pero si no ven que yo oro, si no ven que yo leo, pues les puedo decir, pero no estoy dando el ejemplo. Entonces tenemos que ser ejemplo para nuestra familia en lectura de la Biblia, en oración, en asistencia, en ofrendar, en ser generoso, en ayudar. Tenemos que tomar esa iniciativa, tenemos que dar ese ejemplo, y si lo hacemos, la bendición no va a ser solo para nosotros, sino también para el hogar. Y tal vez podamos decir, bueno, cuando los hijos son pequeños, pues los podemos traer al templo, a veces hasta obligados, pero lo hacemos por amor. Pero cuando son grandes, pues aunque queramos obligarlos, ya no se dejan, o sea, ya no es fácil. Pero tenemos también personas en las cuales nosotros podemos influir. Tenemos a lo mejor sobrinos a quienes podemos traer, tenemos nietos, tenemos otros familiares, hermanos, cuñadas, otras personas que están cerca de nosotros y que podemos nosotros también ser de bendición, que podemos ser ejemplo
y a quienes podemos nosotros acercar a Dios. Entonces, la vida cristiana no es una vida individual, sino que es también mi familia, yo y mi casa. Y qué mejor propósito que en ese año 2026 podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la invitación que tenemos. La reflexión que debemos hacer es, ¿a qué Dios estamos sirviendo? Porque la pregunta no es si estamos sirviendo a Dios o no, sino ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo a algún falso Dios? Porque a eso le estoy dedicando tiempo, a eso le estoy dedicando mi esfuerzo, a eso le estoy dedicando mi dinero. ¿Hay algo que ocupa en nuestra vida el lugar que Dios debe de ocupar? Podemos preguntarnos cuáles son las prioridades en nuestra vida, qué es primero, qué es más importante. Y ahí podemos ver en dónde está Dios. Porque si le preguntamos a alguien, es más, casi a cualquier persona, ¿crees en Dios? Muchos van a decir, sí, yo creo en Dios. Yo tengo amigos que dicen eso, o sea, yo creo en Dios, pero pues no asisten a ninguna iglesia. Muchos pueden decir creer en Dios, pero una cosa es creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, pero otra cosa es servir a Dios. Entonces no basta con decir, bueno, pues soy cristiano, sino de qué manera estoy sirviendo a Dios o a quién estoy sirviendo. Entonces analicemos en qué ocupamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y veamos si estamos sirviendo realmente a Dios o no lo hemos estado haciendo. Y estamos desviados sirviendo a ídolos, a dioses falsos. Y tenemos la invitación que hace también la palabra de Dios a su pueblo y a nosotros que somos el pueblo de Dios a renovar nuestro pacto con Dios, a reafirmar ese pacto. Eso está en los versículos 16 al 24. Josué hace la pregunta, escogeos hoy a quién sirváis, y el pueblo responde en el versículo 16. Vamos a leer juntos. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo escucha y el pueblo responde. Aquí es el pueblo de Dios, también es una decisión en conjunto. Estamos viendo de que la vida cristiana no es individual. Está hablando Josué, yo y mi casa, hablando de su familia, y el pueblo de Dios, aquí menciona también el pueblo responde. El pueblo respondió, o sea, todos ellos dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y el pueblo promete servir a Dios. Lo vimos en el versículo 16. Aquí también el 18 también dice lo mismo. También serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Vamos a ver el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. El versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El pueblo repitió varias veces que sí, vamos a servir a Dios. ¿Por qué lo dijo varias veces? Bueno, versículo 19, vamos a ver lo que les dice Josué.
después de que el pueblo dijo la primera vez, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y Josué les contesta en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestro pecado. Versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. La palabra de Dios, por medio de Josué, hace la advertencia al pueblo. Ustedes están prometiendo servir a Dios, pero, versículo 20, si dejareis a Jehová, o sea, si después de estar adorando y sirviendo a Jehová, sirviereis a dioses ajenos, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. O sea, vamos a recibir el castigo por dejar a Dios e ir hacia otros dioses. Por eso, el pueblo en el 21 dice, siguiente, el pueblo entonces dijo, no, sino que a Jehová serviremos. Josué, pues ya conocía al pueblo de Israel. Nosotros podemos ver en la historia de que el pueblo de Dios, Dios permanece fiel, aunque el pueblo o nosotros no seamos fieles. O sea, el pueblo de Dios estaba un tiempo adorando a Dios, pero luego adoraba a otros dioses, recibían el castigo, otra vez regresaban a servir a Dios, pero después de un tiempo se apartaban y otra vez recibían el castigo. Y así se va desarrollando la historia. Entonces, Josué les vuelve a insistir, bueno, si ustedes dejan a Jehová y sirven a otros dioses, Él se volverá y os hará mal, vamos a recibir el castigo. Y dice el pueblo, no, sino que a Jehová serviremos. Dice el pueblo nuevamente. Versículo 22. El pueblo afirma que va a servir a Jehová. Josué otra vez contesta. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. 23. Josué dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Versículo 24, el pueblo nuevamente responde, el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Solamente en este pasaje, en este capítulo, el pueblo responde 3 veces, afirmando, sí, a Dios vamos a servir. Josué le hace la advertencia al pueblo, bueno, si ustedes están sirviendo a Dios probante a otros dioses, van a recibir el castigo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que están prometiendo servir a Dios. Y es que, como en los propósitos de Año Nuevo, pues es muy fácil prometer. O sea, es muy fácil decir, no, pues este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a bajar tantos kilos, o este año sí voy a servir a Dios, este año sí voy a ser fiel. Es lo que decía el pueblo. Sí, yo eso voy a hacer. Bueno, decirlo es fácil. Hacerlo ya no es tan fácil. Entonces, por eso, la advertencia de Josué al pueblo de que tengan en cuenta que, pues debemos de ser fieles, obedecer a Dios, no desviarnos porque vamos a recibir el castigo si lo hacemos. Y en el versículo 23, vemos que, bueno, si está el pueblo prometiendo servir a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Debe venir acciones. Estamos viendo cómo renovar o reafirmar nuestro pacto con Dios. Estamos en un año nuevo, pues hay cosas que hay que renovar. Aprovechamos a limpiar nuestra casa, a renovar algunos trastes, algunos espacios de la casa y también nuestra relación con Dios. Tenemos también
a lo mejor ese año que renovar el pacto que tenemos con Dios. Entonces, no es solamente prometer, bueno, pues ese año sí voy a servir a Dios, sino que tiene que estar acompañado de acciones. ¿Y qué acciones? Dice aquí el versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Primero, pues quiten todos los ídolos, los dioses ajenos que están entre vosotros. Josué le está hablando al pueblo de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos, a lo mejor nosotros, nuestra propia versión de ídolos o de cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, y eso tenemos que irlo quitando. Por ahí tenemos que empezar. Después, inclinad vuestro corazón a Jehová. Eso tiene que ver con la actitud, con la decisión de cómo hacer las cosas de buena gana. Es cierto que a veces no tenemos las ganas de venir al templo, o que a veces antes de venir pues discutimos, o estamos cansados, o no queremos venir, pero también tenemos que formar el hábito. Es como hacer ejercicio o alimentarse saludablemente. A veces pues no a todos les gusta comer verduras o el brócoli, hay cosas más sabrosas, pero hay que hacerse el hábito de comer sanamente, hay que hacerse el hábito de hacer ejercicio, aunque esté cansado, aunque no tenga ganas, aunque tenga flojera, aunque me haya desvelado. Y a veces también pudiera ser que venir al templo, a veces para los niños o para los jóvenes, pudiera ser un poco aburrido comparado con otras cosas que se pudieran estar haciendo hoy, domingo, pero sabemos que es para nuestro bien. Y vamos a empezar tal vez primero como un hábito, pero después vamos a sentir el gusto, el gozo de estar acá, la necesidad de estar acá, porque eso nos va a dar la energía para el resto de la semana. Es el tiempo en el cual podemos nosotros convivir, ver a nuestros hermanos, adorar juntos, porque aunque podamos en nuestra casa orar o leer la Biblia, no es lo mismo a estar juntos como iglesia. Podemos animarnos, acompañarnos, demostrar esa amistad cristiana. Entonces, tenemos que inclinar nuestro corazón a Dios, tener el deseo de servirle, de pasar tiempo con Él, de estar en comunión. Y tenemos que renovar o reafirmar ese pacto. Versículo 25. Entonces, después de que el pueblo dijo y Josué también les hizo la advertencia, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, ahí donde estaban reunidos. Después del discurso, del diálogo, la decisión que el pueblo dijo, sí, vamos a servir a Jehová. Bueno, pues entonces hagamos un pacto hoy mismo. O sea, no más adelante, porque también yo he platicado con algunas personas que dicen, yo voy a servir a la iglesia, pero más adelante, ahorita no. Ahorita estoy ocupado en otras cosas, pero más adelante yo voy a ir, yo voy a involucrarme, yo voy a participar, o más adelante cuando tenga tiempo lo haré. Ahorita estoy ocupado en otras cosas, pero sí quiero hacerlo. No debemos dejar las cosas para más adelante, para otro día, sino hoy es el momento. Así como para iniciar un propósito o un deseo, no hay que esperar que sea 1 de enero para decir voy a cuidar mi salud, o voy a hacer dieta o ejercicio, sino que cualquier día del año puedo yo decir, bueno, pues a partir de hoy me voy a cuidar, a partir de hoy voy a tener mejores hábitos y no tener que esperar a que sea 1 de enero. También nosotros, hoy es el momento de reafirmar, renovar nuestro pacto con Dios. Y ese pacto
la invitación es a ser fieles, a ser obedientes a Dios. Versículo 27. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Había un recordatorio. Aquí pues no se refiere literalmente a que la piedra escuchó, sino que esta piedra nos va a recordar que nosotros hicimos un pacto con Dios. Es un recordatorio, es como un monumento que nos recuerda pues a los héroes o algo. Entonces así también ellos acostumbraban poner una piedra que cuando la vieran, ¿qué significa esa piedra? Pues nos recuerda el pacto que hicimos con Dios. Es eso. Y nosotros también, yo creo que muchos de nosotros ya hemos hecho un pacto con Dios, porque si estamos acá es porque creemos en Él. Muchos de nosotros, yo creo, ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos de nosotros somos miembros de la iglesia, hemos hecho un compromiso con esa iglesia, con Dios. Entonces, ya hemos hecho algún pacto con Dios. Y tenemos que preguntarnos si nosotros estamos cumpliendo, si estamos sirviendo a Dios, si estamos asistiendo regularmente a la iglesia, si estamos ofrendando, diezmando, con regularidad, con fidelidad. Sí, estoy poniendo al servicio de Dios mis dones, mis talentos, porque todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. Los estoy poniendo a su servicio. Estoy involucrado en las actividades, en las organizaciones de la iglesia. Tenemos escuela de formación cristiana, tenemos sociedad femenil, hay grupo de adolescentes, está el grupo de alabanza, muchos ministerios, el ministerio multimedia, muchas cosas donde podemos servir. Hacen falta maestros de escuela de formación cristiana. Hay lugar donde trabajar. Debemos de usar nuestros dones y talentos al servicio de Dios. ¿Y qué pacto haremos con Dios para este año? Es la pregunta que debemos de hacernos. Como conclusión, la invitación es aceptar esa invitación que Dios nos hace para reafirmar o renovar nuestro pacto con Él. Agradezcamos su gracia y bendiciones continuas en nuestra vida. Hagamos el pacto de servirle, primero como persona, también como familia y después también como iglesia. Si lo hacemos, recibiremos más bendiciones de nuestro Dios, pero si nos desviamos de Dios, recibiremos las consecuencias de nuestro castigo. Y pidamos la ayuda del Espíritu Santo para ser fieles y obedientes a nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos, pero quisiera pedirles un favor. Voy a hacer una oración para terminar. Y, como dijo Josué, el compromiso: yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a pedirles que puedan estar cerca de sus familiares. Vamos a tener una oración y vamos a pedir que Dios nos ayude a que como familia podamos ser fieles a Él, que podamos reafirmar ese pacto. Entonces les pido a los familiares que puedan estar cerca. Y si hay alguien que está solo, algún hermano que esté solo, pues también el compromiso es del pueblo de Dios. No lo dejemos solo. O sea, si vemos que hay alguien que está solo, como familia vamos a acercarnos con ese hermano o hermana que a lo mejor está solo, no tiene algún familiar aquí presente, y vamos a estar junto a él para hacer esta oración. Voy a invitarles a ponernos de pie y que podamos estar cerca de los familiares, padres con los hijos, hermanos, y si hay alguien que está solo, que veamos quién está solo y acercarnos también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites ver este primer domingo del año 2026. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y continúas haciendo. Has hecho durante el año que pasó y también antes. Agradecemos tus bendiciones y te pedimos que en este año que está iniciando
con tu ayuda podamos ser fieles y que podamos servirte en obediencia como personas, pero también con nuestra familia. Que podamos ser de bendición, de ejemplo para nuestra familia, que podamos como iglesia también servirte con fidelidad, en obediencia a ti y a tu palabra. Te pedimos la sabiduría de tu Espíritu Santo para tomar las decisiones de cada día, para poder ser testimonio en nuestro hogar y fuera de él, y para poner nuestros dones y servicios, nuestros dones y talentos a tu servicio. Te lo pedimos, confiamos en tu ayuda, en la sabiduría, la dirección de tu Espíritu Santo, y te pedimos tu bendición para este año, tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como confirmación al mensaje de esta mañana, yo y mi casa serviremos a Jehová, entonaremos el himno 577, más mi casa y yo. Les invitamos a ponerse en pie, hermanos, y lo entonamos a una voz. Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. En santidad viviremos, solo a ti nos postraremos. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Segundo libro de Corintios 9,
del 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonaremos el himno 438, los panes y los peces. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor las multiplicó y todo aumentó. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor la bendecirá y tu vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Y Él multiplicará. Oramos, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento en que nos podemos acercar con toda humildad a tu presencia, Padre. Te agradecemos porque reconocemos que tú eres bueno con nosotros y reconocemos que todo lo que cada uno de nosotros tenemos, Padre, es porque tú lo has permitido y porque tú nos has bendecido. Te pedimos que tú consagres estas ofrendas, que tú bendigas a los hermanos que toman las decisiones para que sean asertivos y pueda fortalecer y contribuir para tu obra, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro culto de adoración. Vamos a invitar al hermano anciano de iglesia César Chap para que nos lleve a la oración final y al Padre Nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias por esta ocasión, este día que nos permitiste estar aquí reunidos como pueblo tuyo para darte la adoración que tú mereces. Te damos gracias por esta oportunidad de ver este año, de estar reunidos. Te damos gracias también por este tiempo de adoración, de edificación en tu palabra, a través de los cantos, la lectura, el mensaje. Te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestro hogar y que podamos meditar y aplicar lo que nos dice tu palabra. Te damos gracias y
Nos despedimos orando como tú nos enseñaste a orar, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y tenemos los avisos, recordarles las actividades que tenemos. Mañana lunes, reunión de la Asociación